Hola amigos, ¿sabías que las mangaves no existen? No vas a encontrar mangaves en la naturaleza, ya que son una obtención humana a partir de las múltiples cruces de los géneros agave y manfreda. Esta hibridación se ha logrado principalmente en viveros de los Estados Unidos y es relativamente reciente. Gracias al cruce, las mangaves heredan las cualidades estéticas y prácticas de ambas especies, creando un híbrido robusto y visualmente impresionante. Podemos decir que las mangaves han heredado su porte y formas escultóricas de las agave, mientras que de las mangreda han heredado sus atractivos colores y patrones. Estoy segura de que esta noticia te ha impactado como a mí y que quieres saber más información sobre este tema. Bueno, pues acompáñanos hasta el final del vídeo, que te vamos a informar de sus cuidados, de unos cuantos tipos de mangave distintos que existen y te vamos a contar un dato curioso que te encantará conocer. Bueno, ya empezamos. Las mangaves son híbridos intergenéricos que han heredado las mejores cualidades de sus progenitores, como hemos dicho un poquito arriba, ¿no? De los ágaves, su arquitectura, sus hojas gruesas y anchas y su fortaleza. Y de los manfredas, agaváceas, también el origen americano, un ritmo de crecimiento mayor, atractivos colores y manchas, dientes menos agresivos y de capacidad de florecer año tras año, una vez hayan alcanzado, eso sí, la madurez, y sin morir a continuación de su floración, porque muchas de las plantas lo que hacen es florecer y luego se mueren, pero estas no. Bueno, podemos decir que aunque el primer mangave nació de una polinización cruzada accidentalmente y se descubrió en un lote de plántulas de manfredas, su extenso repertorio actual de formas, colores y patrones es el resultado de cientos de cruzamientos realizados posteriormente. Estas suculentas de rara belleza resultan más manejables que los ágaves y son bastante más pequeñas y más amables gracias a sus dientes y agujas menos punzantes. Desarrollan rosetas bajas ideales para cultivar en tiestos y jardineras, así como en el suelo del jardín también si quieres o de tu huerto. Además, mediante riegos regulares se puede acelerar su crecimiento, si has oído bien, hasta alcanzar el tamaño deseado. O sea que puedes tener una planta del tamaño que tú quieras. Hablaremos de los cuidados que debemos dar a nuestros mangaves. A ver, necesitan recibir al menos 6 horas de sol directo, preferentemente por la mañana para evitar las quemaduras. Sin embargo, también pueden adaptarse a la sombra parcial, lo que les da cierta flexibilidad. Cuanta más radiación ultravioleta, más intensa será su coloración. Soportan bien el calor y pueden resistir periodos cortos de hasta -7 grados. Bueno, las mangaves son algo más resistentes al frío que muchas suculentas y pueden soportar ligeras heladas, dependiendo de la variedad. Aunque en invierno es mejor mantenerlas en interiores o protegerlas si el clima es muy frío. Lo ideal es proporcionarles un sustrato para suculentas que les asegure un buen drenaje. Si están en el jardín, es mejor que sea un poco arenoso o pedregoso. Cuidado, que podrían morir si sus raíces están sometidas demasiado tiempo a un exceso de humedad. Son plantas que prefieren tener un poco de falta de agua a tener un exceso, aunque toleran la humedad mejor que los ágaves. Los riegos moderados en verano contribuyen a un desarrollo más rápido. Asegúrate de que entre riego y riego el sustrato esté bien seco. En los meses más fríos, pues el sustrato debe permanecer seco. Es conveniente de vez en cuando darles un aporte de abono para suculentas y necesitan un suelo pues bien drenado. Un buen drenaje es esencial para evitar el riesgo de pudrición de las raíces. Ya sabes que si se quedan encharcadas o con un exceso de agua se te van a pudrir, o sea que ten cuidado. En relación al sustrato, pues que sea mezcla para cactus o suculentas. Eso te quedaría muy bien.
Ahora quiero comentarte algunas características que abarca a distintas especies de mangaves y son las siguientes. Sus hojas pueden tener patrones moteados, otras pueden tener manchas o rayas en tonos verdes, grises también, púrpuras, incluso rojos. Además, muchas mangaves pues tienen bordes dentados, otros con puntas que les dan un aspecto exótico y audaz. Las mangaves suelen ser compactas y aunque varían de tamaño, generalmente no crecen tanto como los ágaves, que son grandes, ¿no? Tienen una estructura suculenta que retiene agua en sus hojas gruesas, por eso tampoco necesitan demasiada agua, permitiéndoles sobrevivir en condiciones de poca agua. Uno de los aspectos más interesantes de las mangave es que crecen más rápido que las ágave tradicionales, gracias a la genética de la manfreda, o sea, a la mezcla de las dos, que suele tener un ciclo de crecimiento más rápido. Esto hace que las mangaves sean ideales para quienes desean ver resultados en menos tiempo. Ahora te voy a hablar sobre algunos de los distintos tipos de ágaves que nos podemos encontrar. Bueno, está la Lavender Lady. Su armónica roseta guarda un cierto parecido con el ágave atenuata, uno de sus progenitores, pero es más pequeño y de una coloración de tonos ahumados, azulados, lavandas o púrpuras. La segunda sería la Inkblock. Las estrechas hojas curvadas de esta mangave forman una roseta baja de color verde azul, o sea, verde azulado, salpicada de motas que parecen manchas de tinta. Diminutos dientes blancos y que van perfilando los márgenes de las hojas. La tercera sería el Moon Globe. Sobre el fondo verde azul o verde azulado, como hemos dicho antes, con reflejos plateados de sus estrechas y rígidas hojas, brillan grandes manchas de una oscura tonalidad de color púrpura, produciendo un efecto lunar, que es muy curioso. La cuarta sería la Silver Fox. Se distingue de las demás mangaves por sus gruesas hojas con márgenes nítidamente dentados.
algo que comparte con los ágaves, además del tono plateado que le confiere pues su cerosa pátina, o sea que tiene un aspecto como reluciente. La quinta, la Mission to Marte. El nombre de este mangave hace referencia al profuso punteado rojo burdeos que tiñe sus anchas y arqueadas hojas carnosas. Cuanta más radiación ultravioleta recibe, mayor intensidad cromática tendrán las hojas de esta planta. Y para terminar, en sexto lugar, te presento a la Mint Chocolate Chip. No es en realidad un mangave, sino es la Manfreda undulata, de largas y estrechas hojas con márgenes ondulados y un llamativo color verde claro moteado o salpicado de pequeñas pecas casi negras. Para terminar, quiero mencionarte que es una maravilla tener las mangaves en casa o en el jardín. Primero porque estéticamente las mangaves pues tienen una forma moderna y un aspecto inusual, las hace destacar tanto en jardines minimalistas como en colecciones de suculentas. Y son plantas de bajo mantenimiento, así que son ideales para personas con poco tiempo o poca experiencia en jardinería, que quieran tener algo bonito en su casa. Otra ventaja que tienen es que son increíblemente resistentes, no solo a la sequía, sino también a plagas comunes en suculentas. Y esto las convierte en una opción pues práctica para exteriores también. Al igual que muchas plantas de interior, ayudan a mejorar la calidad del aire al absorber el dióxido de carbono y liberar oxígeno. Y ahora llega el momento de las curiosidades. Bueno, para empezar, podemos decir de esta planta que es un híbrido del siglo XXI. Aunque la hibridación entre plantas ha existido durante siglos, las mangaves son un desarrollo bastante reciente y una de las primeras en surgir con este cruce exactamente. Están diseñadas especialmente para jardineros de hoy en día, que buscan plantas resistentes y visualmente únicas. Existen múltiples variedades de mangaves, como la Pineapple Express con patrones verdes moteados, la Bloodspot de hojas grises con manchas rojas y la Lavender Lady que tiene un tono pues, morado o lavanda, etc. Hay muchísimas. Por lo que podemos decir que las mangaves han heredado el crecimiento rápido de la manfreda y la estructura imponente del ágave. Esto las convierte en una opción perfecta para quienes quieren una planta grande y vistosa sin tener que esperar años para que crezca. Las mangaves, al igual que los ágave, florecen solo una vez en la vida,
pero a diferencia del ágave, no siempre mueren tras la floración. Al florecer producen una larga espiga con flores, lo que da un toque extra de encanto. Bueno, debido a su popularidad creciente, las mangaves se pueden encontrar en muchos viveros especializados, en suculentas o en tiendas de plantas online. En la descripción te dejo un enlace por si quieres adquirir alguna. Bueno, las mangaves son perfectas para cultivar tanto en el suelo del jardín como en macetas. Para exteriores son ideales en rocallas o jardines de bajo consumo en agua. En interiores pues quedan bien en macetas de diseño moderno, por ejemplo. Para terminar, te diré que su apariencia única las hace destacar en cualquier entorno. Son un tema de conversación en casa y una excelente pieza de exhibición. Además, como ya te he comentado antes, desde principiantes hasta expertos, las mangaves son fáciles de cuidar y ofrecen un toque exótico sin requerir una gran inversión de tiempo. Bueno, por mi parte te voy a decir que aportan algo diferente a la típica colección de suculentas, brindando una apariencia más estructurada y un toque pues vanguardista a cualquier espacio, quedan muy bonitas. Ahora llega el momento de pedirte tu colaboración. Dinos desde qué país nos estás viendo, si ya dispones en tu casa o jardín de alguno de estos ejemplares de mangaves que te he mencionado en el vídeo, de cuál dispones, déjanos en los comentarios o allí si se llaman de otra manera diferente. Gracias por tu colaboración. A ver, si es la primera vez que nos ves o si ya nos has visto en alguna otra ocasión pero todavía no te has suscrito, pues hazlo ahora mismo para no perderte los consejos y recomendaciones que damos en este canal. Asimismo, si te ha gustado el vídeo, recuerda dejarnos un like, ya que nos ayuda mucho al canal. Y recuerda, hablar de mangaves no solo es hablar de una planta, sino de la evolución de la jardinería moderna. Con su belleza resistente y su origen híbrido, simbolizan la innovación y la versatilidad en el mundo de las plantas. Gracias por acompañarme hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente. Un saludo.